Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes, una vez más con ustedes, aquí en Poliversia, llevándoles una emisión más de lo que está ocurriendo en nuestro mundo mundial. Enviamos un cordial saludo a nuestra querida Vicky en controles desde casita y les envía saludos una servidora, Luz Marina Manzano, desde casita. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante respecto a lo que está haciendo el 2020 en cuanto a las elecciones que se van a llevar a cabo en Estados Unidos. Un país que determina de una u otra forma a través de su economía y sus movilizaciones políticas los acontecimientos, las consecuencias en otros países, sean desarrollados o subdesarrollados. Sabemos entonces que Estados Unidos es un líder mundial y muy a pesar de muchos, realmente no es algo que pueda cambiar de un día para otro. Así, muchos le han llamado al rey del capitalismo y de una u otra forma, así lo ha sido. Hoy en día es competencia número uno de los países también con más altos índices de ingreso, como lo es China. País que ha generado mucha controversia también durante el año 2020 y 2019, no solamente por las protestas que han habido en su país respecto a la isla de Taiwán. En este caso, algunos han llegado a asomar la posibilidad de que este conflicto también tenga que ver con el país norteamericano. Y hoy en día sabemos entonces que esta competencia entre economías está afectando no solamente con la pandemia, sino con una administración que necesita refuerzos dentro del país estadounidense. Así, tenemos entonces un 2020 con unas elecciones muy polémicas, cuyos debates presidenciales han sido más polémicos aún. El primero sin llegar a conclusiones claras, en el cual aparentemente se ve un señor Trump un poco acalorado y un señor Biden un poco contra la pared, quizás con algunas acusaciones que se han hecho respecto a su familia, lo cual también influye en lo que puede ser su honorabilidad durante una futura administración. Al señor Trump se le reclama no solamente la mala administración de la pandemia durante estos meses, sino también una economía que se esperaba que fuera un poco más elevada durante su administración y no ha sido de esta manera. Así, ambos tienen puntos a favor y puntos en contra. Y en el reciente debate que ha sido de forma televisiva, también se han generado polémicas, puesto que ambos, al parecer, son contrincantes que pueden liderar una u otra forma de pensar dentro de la sociedad norteamericana, por lo cual se sabe que van a ser unas elecciones muy reñidas y se espera que sea lo más pacíficamente posible. Vamos a ver algunas noticias para entender cuál es el contexto de estas elecciones 2020, de las cuales se ha dicho que probablemente no solamente se juega la próxima política norteamericana, sino el liderazgo mundial. Vamos entonces a revisar qué dicen las notas a la fecha para comprender el contexto y poder hacer un poco de análisis de la manera más objetiva posible de cuál es el panorama para estas elecciones 2020. Así nos encontramos con eltiempo.com. Este periódico nos dice: líderes del mundo que se verían perjudicados si Trump sale del poder. Incluso Xi Jinping, presidente de China, tiene razones para preferir el actual mandatario de Estados Unidos. Si Donald Trump es expulsado de la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, no será el único perdedor. Aunque es probable que muchos gobiernos celebren el fin de la presidencia estadounidense, menos convencional y a veces más caótica de los tiempos modernos,
otros tendrán motivos para lamentarlo. Dice la nota, para los líderes de Turquía, Corea del Norte e Israel, las cuentas son casi completamente positivas. La expulsión de Trump los enfrentaría a desafíos inmediatos. Los cálculos de países como China tienen más matices. Aún así, lo que tienen en común los ganadores, en su mayoría autoritarios, de los 4 años de Trump en el cargo, es el temor de que su partida signifique el regreso a una política exterior estadounidense más convencional. Eso podría ver a Estados Unidos recomendando alianzas y promoviendo la universalidad de valores como la democracia y los derechos humanos o la lucha por el cambio climático. Ninguna relación con Estados Unidos cambió más que la de Corea del Norte bajo el gobierno de Trump. Lo que comenzó con amenazas e insultos mutuos se transformó en un amor a veces extraño cuando Kim y Trump se reunieron 3 veces e intercambiaron más de 2 docenas de cartas, mostrando su química misteriosamente maravillosa. No obstante, el enfoque radicalmente diferente de Estados Unidos tampoco ha logrado asegurar la desnuclearización de Corea del Norte. Trump marcó la pauta de su enfoque frente a relaciones internacionales en Arabia Saudita y eligió a Riad para su primera visita en el extranjero en 2017. Fue recibido por una enorme imagen de su propio rostro proyectada en la fachada del hotel palaciego donde se hospedaba su delegación. El príncipe heredero de Arabia Saudita logró importantes avances, sobre todo la retirada de Trump del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, el mayor rival de su país. Trump también ofreció apoyo personal y veto a las sanciones del Congreso cuando MBS, como se le conoce, fue asediado por acusaciones en 2018 de que había ordenado el asesinato de un destacado crítico del régimen. Así también explica la nota, Trump se mantuvo prácticamente solo entre Turquía y la imposición de sanciones del Congreso por la decisión de Erdogan de comprar el sistema de misiles de defensa aérea S-400 de Rusia, a pesar de ser un aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Su vínculo personal permitió a Erdogan persuadir a Trump de que se retirara las tropas estadounidenses de las áreas kurdas del norte de Siria para que Turquía pudiera enviar sus propias fuerzas para tomar el control de la zona. Trump también ha sido más agresivo con China que cualquier presidente estadounidense en la memoria reciente, imponiendo aranceles a los productos chinos y actuando para restringir su acceso a tecnologías clave. Sin embargo, los funcionarios chinos dijeron que en general los líderes preferirían que Trump se quedara. Trump sacudió el sistema de alianzas posteriores a la Segunda Guerra Mundial que China ve como una restricción a sus ambiciones geopolíticas, lo que benefició de forma considerable. También debilitó la estatura internacional de Estados Unidos al salir de acuerdos en pos de políticas de Estados Unidos primero, creando oportunidades para que el presidente chino llenara el vacío de liderazgo resultante en todo desde el comercio hasta el cambio climático. La preocupación de Pekín sobre Biden es que intentaría crear un frente internacional más coordinado para tratar con China mientras mantiene la presión sobre el comercio y la tecnología. Aún así, China podría beneficiarse de una relación menos emotiva con Washington si Trump pierde, según Xu Feng, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nanjing. La presunta intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 produjo una investigación formal de Estados Unidos y un informe de 448 páginas, pero de alguna manera Putin se llevó el premio gordo, así se la nota. En el cargo, Trump ha cuestionado el valor de la OTAN e incluso el estatus de países como Alemania como aliados, debilitando una alianza transatlántica que los líderes rusos y soviéticos, desde Joseph Stalin, han tratado de romper. Hay muchas razones para pensar que la tendencia continuaría durante la segunda administración de Trump. No obstante, el presidente de Rusia logró poco de los beneficios que deseaba, desde el levantamiento de las sanciones hasta el progreso en el control de armas. Los funcionarios rusos ven pocas perspectivas de progreso y menos bajo la administración de Biden. En lugar de lamentar el estado de ánimo antirruso, el Kremlin podría intentar cambiarlo, según Fiona Hill, directora senior de Asuntos Europeos y Rusos del Consejo de Seguridad Nacional hasta 2019. Para el presidente de Brasil, Trump es un alma gemela política.
A medida que las encuestas de opinión estadounidenses se inclinan a favor de Biden, Bolsonaro se preocupa cada vez más por el futuro de sus vínculos con la Casa Blanca, según un alto miembro del gabinete. Recordemos entonces que Bolsonaro es actualmente el líder de Sudamérica dentro de los demás países, puesto que su país es uno de los que tiene la economía más elevada y definitivamente es un aliado clave para Trump dentro de Latinoamérica. Por tanto, es allí la razón por la cual aparece dentro de los líderes que explica esta nota. También dice la nota que la verdadera recompensa se ha producido en septiembre, cuando Trump negoció acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Pero ha habido un costo. El apoyo bipartidista a Israel en el Congreso se ha erosionado. Muchos israelíes temen que su país se enfrente a un mayor escrutinio bajo la administración de Biden, mientras que las cúpulas de seguridad están preocupadas por el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán. Esto es un poco lo que nos explica la nota, muy interesante. Les he comentado solo algunos de los párrafos más importantes, pero lo que sí queda claro es que ya hay aliados y no aliados dentro del panorama internacional en cuanto a lo que sería un próximo mandato de Donald Trump. Y esta nota nos va a decir, también del tiempo.com, hoy estamos más polarizados que en cualquier otro momento en Estados Unidos. Así, Larry Sabato, director del Centro Electoral de la Universidad de Virginia, ha hablado con este periódico y explica: las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos podrían desencadenar una crisis constitucional sin antecedentes en la historia moderna de ese país. Eso piensa Larry Sabato, director del Centro Electoral de la Universidad de Virginia y una autoridad nacional con más de casi 5 décadas de experiencia haciendo seguimiento a los vaivenes de la política estadounidense. Donald Trump se ha abocado totalmente en su campaña al estado de Florida. Así también dice la nota. Algunos de sus más antiguos espectadores recordarán cuando Harry Truman, el presidente Harry Truman, fue unánimemente declarado el inevitable perdedor contra el gobernador Thomas Dewey de Nueva York. Y está la famosa foto de Truman en la noche de elecciones teniendo en la mano el periódico que titulaba Dewey vence a Truman. Claro que Truman le ganó a Dewey. Entonces nunca se quiere sacar conclusiones demasiado pronto. Nunca hemos tenido a Biden por encima de 270 votos al colegio electoral, esto lo explica el analista. ¿Qué es lo que se necesita para ser electo como presidente? Porque creemos que debemos ser prudentes, no solo luego de 2016, sino porque las condiciones de este año no tienen precedentes. Nunca habíamos tenido una elección presidencial durante una pandemia y un colapso económico. Además, iniquidades raciales, protestas raciales, todo esto junto hace que sea una jornada de elecciones sin precedentes. Y dice, Trump versus Biden. ¿Cómo es el cinturón de óxido de Estados Unidos? La región que puede determinar quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca. Dice la nota, se trataba, según Tom, de otra era, a la que vuelve de vez en cuando con su pequeña moto y un casco para rememorar las décadas en las que trabajó en la planta de papel que dio vida a esta comunidad de noreste de Wisconsin y que ya es cosa del pasado. Ahora, en su lugar, hay obras para posiblemente levantar modernos edificios residenciales, como el que se erige reluciente en una esquina. ¿Quién va a pagar por eso si aquí no tiene trabajo?, dice Tom con los brazos encogidos. Hablamos de Wisconsin, pero también de Pensilvania y Michigan, 3 estados que no habían votado por un candidato republicano desde los años 80 y que en el 2016 se voltearon por sorpresa, abriéndole las puertas de la Casa Blanca a Donald Trump. En Estados Unidos, el activismo político empieza en la propia puerta. Se ve en Madison, una capital, la de Wisconsin, que resulta acogedora desde el primer momento, con sus casas bajas de postal, sus zonas verdes repletas de familias o jóvenes, sus imponentes lagos y la cúpula del legislativo, el edificio más alto de la ciudad. Biden-Harris, Black Lives Matter.
Los carteles a las entradas de las viviendas unipersonales dan la bienvenida al visitante y confirman la tendencia progresista que se suele dar en las urbes estadounidenses. En las carreteras que parten de Madison hacia el norte, el oeste o el este, Trump es la norma. Keep American First. Se lee en los numerosos carteles que sobresalen a ambos lados de la vía y que contrastan con el verde y amarillo de los vastos campos en los que han sido colocados. Trump Piense 2020, en azul, rojo y fondo blanco, sobre la tierra o rotulado en un camión colocado estratégicamente para captar la atención del conductor en medio del cautivador paisaje. Por aquí todo lo que se ve es Trump, apunta Debbie Flood, una empresaria. Esta señora reflexiona: esto antes no se podría considerar parte del cinturón industrial, pero desde hace años supongo que sí, hay mucha industria por aquí. Este noviembre, si nada cambia sobre el mapa electoral, Joe Biden tendrá que recuperar el apoyo de Pensilvania, Michigan y Wisconsin para salir victorioso, subraya Barry Borden, director del Centro de Investigación de Elecciones de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y entre estos tres estados, el resultado en Wisconsin parece el más incierto. El apoyo de este grupo demográfico al Partido Azul se consideraba tal que la entonces candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton no llegó a visitar el estado de Wisconsin durante su campaña. Así la nota nos cuenta un poco más respecto a cómo son las percepciones de los que viven en estos estados. Y también agrega que durante la visita, sin embargo, la situación fue radicalmente distinta y Flood no solo abrió las puertas de su casa orgullosa de lo que ha conseguido con su empresa y que llegó a perder en los años 2000 casi el 50% de su negocio por China, también se pronunció sobre otros temas alejados de su profesión. Pese a ello, del COVID-19 es de lo que menos se habla en un mitin de Trump. Los presidentes celebraron el trumpismo, entendido como la defensa de la ley y el orden, el de la segunda enmienda, poseer y portar armas o la lucha contra el aborto. Para todos ellos no hay duda, Trump ha cumplido con sus promesas. No hay que prestar atención a lo que dice, hay que fijarse en sus acciones, insistían varios de los asistentes al evento, formado por una mayoría blanca y sin mascarilla. Las buenas cifras de la economía prepandemia, los recortes de impuestos o los avances en Medio Oriente son algunos de los logros que los asistentes sacan a colación y en medio de las constantes críticas y la desconfianza hacia los medios, la ciencia o las propias instituciones estadounidenses. Así se puede observar con testimonios un poco más claros y específicos de algunos de los habitantes de estos estados en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente, cómo existen quienes creen que por los logros obtenidos hasta el momento prepandemia, Trump podría tener algún avance o adelanto en cuanto a los votos que se van a pronunciar próximamente en noviembre 2020. Vamos con otra nota y le seguimos dando vuelta al mundo para comprender desde distintas perspectivas cómo está el panorama para las urnas en estas elecciones 2020. Dice entonces un tanto parecido a lo que rescatamos recientemente de eltiempolatino.com, los latinos batirán otro récord en las urnas electorales. A menos de 2 semanas de los comicios generales, el 16% de los latinos ya emitió su voto por adelantado y gracias al factor Trump, aun cuando siguen afrontando trabas para su plena participación electoral, así explican los expertos. El Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos, el NALEO por sus siglas en inglés, confirmó que el 16% de los hispanos inscritos para votar ya están emitiendo su sufragio en los comicios generales y la mayoría piensa acudir a las urnas. El 66% de los latinos encuestados por NALEO ha dicho que piensa votar este año y un 60% afirmó que siente mucho más entusiasmo que en 2016. Este año, Arizona y Florida, que tienen altos porcentajes de votantes hispanos, figuran en el puñado de estados en disputa, algo que no ocurre en estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte y Georgia. Arturo Vargas, principal ejecutivo de NALEO, no participó
pero ha señalado que la pandemia del COVID-19 ha golpeado desproporcionalmente a los hispanos y por ello no sorprende que sea el motor que los impulse a las urnas. Cerca del 30% de los votantes latinos ha perdido su empleo como resultante de la pandemia, mientras la comunidad continúa experimentando los devastadores efectos de la crisis. A los votantes latinos también les preocupa de forma significativa la desinformación en las elecciones de 2020 y la transferencia ordenada del poder si hay cambio de administración, agregó este ejecutivo. Aún en medio de la crisis, los latinos están demostrando entusiasmo por participar en el proceso democrático, lo que a su vez ha generado un mayor acercamiento con el electorado hispano en comparación con 2016. Las encuestas recientes de otros grupos cívicos también han apuntado que la salud y la economía figuran entre los principales temas que preocupan al electorado hispano, por encima de la inmigración. Interesante porque la siguiente nota va respecto precisamente a el tema de la migración, que es un tema bastante álgido. Es, digamos, por allí una vena abierta, y no precisamente en América Latina, que para los seguidores y los que están trabajando en la campaña de Trump, definitivamente va a ser un punto muy delicado para poder ganar estas elecciones. Dice la nota de jornada.com.mx, más de 500 niños migrantes continúan retenidos por gobierno de Trump. Desde New York nos informan que Donald Trump aún goza de impunidad y ni ha sido obligado a responder a revelaciones de que 545 de los más de 3.000 niños inmigrantes que su gobierno secuestró no han sido reunidos con sus padres deportados, mientras que la contienda electoral procede con casi nula atención a este tema, con el ingreso en persona de Barack Obama en apoyo de la campaña de su ex vicepresidente Joe Biden. Así, la nota toma en cuenta cómo las familias han sido divididas a raíz de las decisiones en cuanto a la frontera entre México y Estados Unidos. Dice también que Pensilvania es uno de los estados clave en el mapa electoral, el cual ganó Trump con un margen de menos de un punto en 2016 y junto con triunfos en Michigan y Wisconsin fue lo que llevó a la Casa Blanca al actual presidente. Por ahora, a 2 semanas de la elección, Biden goza de una ventaja de entre 5 y 8 puntos en ese estado, como en otros considerados claves para lograr la derrota a Trump. Trump está intensificando el ritmo de sus mítines y eventos que realiza en la recta final en varios de los estados claves. También deja muy en claro el tema no abordado de una manera, como podría decirse, de la mejor manera quizás, como es el tema de la migración. Definitivamente es un punto que será reclamado por los latinos en los votos, puesto que efectivamente se han dividido muchas familias a partir de la decisión no solamente de dividir el que no traía, por supuesto, sus documentos en regla de su familiar, sino de construir el famoso muro que ha sido muy cuestionado y que ha sido muy polémico en estos recientes 4 años, quizás en 2-3 años a la fecha, y que seguramente son temas que van de alguna u otra forma a influir en la mentalidad del votante en los próximos días en estas elecciones 2020. Lo que sí es cierto es que una cosa dentro de Estados Unidos, lo que ha sucedido dentro de Estados Unidos en cuanto a la política, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la economía, y cuál es el panorama internacional de ganar uno u otro contendiente. Vamos con otra nota para ir cerrando el día de hoy la emisión de Poliversia. Y tenemos por acá, tenemos un resumen muy interesante que nos va a proveer
El periódico del tiempo.com, empezando por el COVID-19, dice: para el COVID-19, el presidente de Estados Unidos apuesta por el desarrollo de una vacuna. Incluso ha dicho que esta podría estar lista antes de las elecciones del 3 de noviembre. Estamos en camino de tener 100 millones de dosis de vacunas para fines de este año, ha asegurado Trump, de acuerdo con la agenda de la campaña que fue revelada en agosto. Trump espera que Estados Unidos vuelva a la normalidad en 2021 y fabricar todos los medicamentos y suministros esenciales para los trabajadores de la salud en Estados Unidos, así como prepararse para futuras pandemias. El mandatario apareció por primera vez con tapabocas en julio, 4 meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia del COVID-19. Así, también ha sido diagnosticado con la enfermedad el pasado 2 de octubre. Para este tema del COVID-19, Joe Biden, el candidato demócrata, habla de una respuesta decisiva que garantice, entre otras cosas, la amplia disponibilidad de pruebas gratuitas, la eliminación de todas las barreras de costos para el cuidado preventivo y el tratamiento del COVID-19. Asimismo, Biden propone el desarrollo de una vacuna y el despliegue completo y la operación de los suministros personal e instalaciones necesarias. En cuanto a la economía, por su parte, Donald Trump ofrece lo que los analistas lamentan como pocos detalles de su plataforma económica, salvo su promesa de restaurar una economía comparativamente buena y el récord de empleo que los estadounidenses disfrutaron hasta marzo, antes de que la pandemia de coronavirus acabara con ello. El plan de Trump, en la medida en que tal plan exista, aborda los mismos temas que la administración ha seguido en los últimos 4 años. Esto fue afirmado por John Rico, analista senior del modelo de presupuesto Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania. Así también, en esta nota, para la economía se explica que la agenda de Biden apunta a los estadounidenses más pobres e incluye una cantidad de medidas que implicarían un cambio brusco con respecto a la gestión de Trump, con un retorno a las políticas de Barack Obama, de quien fuese vicepresidente. Así también dice la nota que el demócrata dijo que se asegurará de que los ricos y las corporaciones grandes paguen su parte equitativa. Con ese dinero, explicó, se invertirá y se crearán millones de trabajos con buenos sueldos para trabajadores estadounidenses. En cuanto al control de armas, de acuerdo al Washington Post, Trump afirmó en 2019 que no había apetito político para prohibir las armas de asalto. Ese medio asegura que si bien el mandatario estadounidense se mostró favorable en algún punto a medidas para el control de armas, se desencantó, algo similar a lo que le ocurrió con el tema de chequeo de antecedentes. El presidente ha defendido el derecho de portar armas de la segunda enmienda. Por su parte, respecto a este tema, entre las propuestas de Biden está la prohibición de la fabricación y venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. También se habla de regular la posesión de armas de asalto de fuego y la recompra de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad que ya están en las comunidades de Estados Unidos. Respecto al cambio climático, para Trump, en cuanto al cambio climático específicamente, las ideas son las mismas que el 2016, explica la nota. De acuerdo con la página de su campaña, en la sección de promesas cumplidas se fomenta la exploración y el uso de combustibles fósiles. El presidente ha desestimado la ciencia detrás del cambio climático. Por su parte, respecto a este tema, el candidato demócrata afirma que se unirá con el resto del mundo para enfrentar la amenaza del cambio climático y hará que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París sobre este asunto del que se retiró Trump. Biden asegura que buscará que Estados Unidos logre una economía de energía limpia al 100% y alcance emisiones netas cero a más tardar 2050. Me permito realmente observar respecto a lo que se ha dicho en otras emisiones de Poliversia respecto a este tema del cambio climático, que parecen ilusorias realmente, este tipo de ideales. ¿Cómo pueden ser reducido a cero lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, cuando sabemos perfectamente que Estados Unidos es uno de los que tiene mayores industrias con mayor capacidad y por supuesto de ello depende su economía? Hay que estar muy en claro que ante este tipo de promesas hay que observar la realidad antes de entender realmente si es un buen contrincante o no. Simplemente es factible lo que se nos plantea. Esto haciendo un poco de análisis respecto a lo que están promoviendo cada uno de ellos.
Vamos con otro tema y respecto a la salud, igual el tiempo.com, la misma nota nos dice que Trump ha intentado echar para atrás la ley de cuidado asequible, conocida como Obamacare, la reforma sanitaria que implementó el presidente Barack Obama. Además, el mandatario republicano ha dicho que buscará reducir los precios de los medicamentos recetados, primas de seguro médico más bajas y cubrir todas las condiciones preexistentes y la protección de veteranos. Este último punto es uno al que se le ha dado prioridad durante la campaña. Por su parte, Biden ha sido un defensor de la ley de cuidado asequible, conocida como Obamacare, la reforma sanitaria que implementó el anterior presidente. Así asegura que protegerá, si llega a ser presidente, esta ley, y que además espera que el 97% de los estadounidenses logren una cobertura en su salud. Caramba, otro tema que aparece en esta nota es el tema venezolano, y dice que con respecto a Venezuela, el objetivo del gobierno de Trump ha sido explícito en Venezuela. La destitución del líder izquierdista Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 fue ampliamente considerada como fraudulenta, pero después de más de un año y medio de esfuerzos de Estados Unidos, incluyendo sanciones al petróleo de Venezuela, Maduro sigue a cargo con el apoyo de Rusia, China, Irán y Cuba. Durante la campaña, Trump ha sido el que dice que buscará mantener la presión sobre el régimen actualmente. Así, con respecto a este tema, el candidato Biden, demócrata, propone una revisión del estado de protección temporal a las poblaciones vulnerables, que no pueden encontrar seguridad en países desgarrados por violencia o desastre, incluidos los venezolanos y los haitianos. Asimismo, Biden afirmó recientemente que Maduro era un dictador y habló del trabajo conjunto que se debe implementar para enfrentar a aquellos líderes que continúan oprimiendo los derechos de su pueblo. Además, Biden ha sido insistente en que se debería estar liderando el esfuerzo para enfrentar la masiva crisis humanitaria en Venezuela y en que los países que han recibido migrantes venezolanos deben recibir ayuda. Respecto al racismo, otro de los puntos álgidos que seguramente influirá la mentalidad de los votantes en noviembre de 2020, la nota dice que mientras estuvo en campaña, Donald Trump en el 2016, el republicano cuestionó la nacionalidad de su sucesor Barack Obama. El presidente Trump, quien dice que ningún mandatario ha hecho tanto por los afroestadounidenses como él, ha sido criticado porque no ha condenado a los grupos de supremacismo blanco públicamente ni tampoco ha reconocido el racismo sistémico. El republicano ha tildado las protestas contra el racismo y la violencia policial como manifestaciones de izquierda. Además, criticó a los demócratas por su postura frente a las manifestaciones que generaron disturbios en varias ciudades del país. Respecto a este tema de racismo, por su parte, Joe Biden, el candidato demócrata, ha reconocido de manera pública que en Estados Unidos hay racismo sistémico. Biden escogió como su fórmula a la senadora Kamala Harris, quien se convirtió en la primera mujer afro en ser nominada a la vicepresidencia de Estados Unidos y lanzó un plan de reforma a la justicia que prevé, entre otras cosas, eliminar las disparidades raciales. Respecto a la educación, otro tema que también es importante, dice que la visión de la educación de la campaña de Donald Trump parte de la siguiente premisa, la cual reposa en la página web de la Casa Blanca. Los sistemas de educación primaria y secundaria de nuestra nación se están quedando atrás del resto del mundo. La administración apoya una agenda que prepare mejor a los estudiantes para combatir en una economía global la modernización del anticuado sistema federal de estudiantes. Hace que las instituciones de educación superior sean más accesibles para estudiantes y contribuyentes por igual. En el tema de la política exterior, se explica en la nota que el republicano Donald Trump se ha centrado desde su campaña desde 2016 en la política de Estados Unidos es primero. Política conservadora, lo sabemos. De hecho, en el plan de 50 puntos para un segundo gobierno que fue presentado en agosto, la campaña de Trump menciona como objetivos detener las guerras sin fin y regresar a las tropas a Estados Unidos, conseguir que los aliados paguen su parte justa, mantener y expandir la fuerza militar inigualable a Estados Unidos, acabar con los terroristas globales que amenazan con dañar a los estadounidenses y construir un gran sistema de defensa de ciberseguridad y un sistema de defensa de misiles. Por su parte, respecto a este importante tema de política exterior, la campaña de Biden habla de la restauración del liderazgo, influencia y credibilidad de Estados Unidos. Asimismo, se menciona que las democracias pueden y deben enfrentar el surgimiento de populistas, nacionalistas y demagogos. Insisto, con el mucho o poco conocimiento que hemos podido manejar dentro de Poliversia
a lo largo de distintas sesiones, podemos observar que al menos en términos de lo que es el cambio climático y en términos de lo que es el tema de política exterior, parecen un tanto ilusorias las ideas del señor Biden. Efectivamente, también se observa que se toman las debilidades de Donald Trump para atacarlo, lo cual efectivamente tiene varias debilidades que atacar. Más, sin embargo, la nueva propuesta también hay que evaluarla. Realmente, hasta dónde es posible esa nueva propuesta para un nuevo mandato. Interesante, pues esto es un poco de lo que se puede revisar. Sabemos entonces que la geometría del poder a nivel mundial puede cambiar en función de estas elecciones. Sí, hay que tomar en cuenta es el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial y la decisión que tome quién será el presidente en la nueva administración en los próximos meses será determinante no solamente para Norteamérica, sino también para el resto del mundo. Así, con este breve análisis, cerramos el día de hoy la emisión de Poliversia. Esperamos, por supuesto, que haya sido de su agrado y de esta manera, enviando saludos, esperamos entonces escucharnos en una próxima emisión. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano.